El Titanic no solo fue el barco más famoso de la historia, también esconde secretos que más de 100 años después siguen generando debate, advertencias ignoradas, errores humanos y decisiones que cambiaron el destino de más de 2000 personas. Hoy descubrirás 10 secretos del Titanic que te harán ver esta tragedia desde otra perspectiva. El hundimiento del Titanic en abril de 1912 no fue solo simplemente un accidente marítimo. Fue una combinación de tecnología avanzada para su época, exceso de confianza y una cadena de decisiones que terminaron en una de las mayores tragedias del siglo XX. En este video vamos a explorar 10 secretos del Titanic explicados a fondo. No solo conocerás los hechos, sino también el contexto detrás de cada uno. Para entender cómo ocurrió realmente el desastre, debes quedarte hasta el final, porque algunos de estos puntos siguen siendo discutidos por historiadores hasta el día de hoy. 1. No había suficientes botes salvavidas. El Titanic llevaba 20 botes salvavidas, suficientes para aproximadamente 1178 personas, cuando a bordo habían más de 2200 personas, entre pasajeros y tripulación. Aunque esto parece una negligencia grave, en realidad cumplía con las regulaciones marítimas de la época, que estaban basadas en el tonelaje del barco y no en la cantidad de personas. Además, la compañía White Star Line decidió no incluir más botes, porque consideraban que afectaría la estética del barco y ocuparían espacio en la cubierta. También existía la creencia de que el Titanic era prácticamente insumergible, lo que redujo la percepción de riesgo. Este exceso de confianza fue determinante para la catástrofe posterior. 2. Advertencias de icebergs ignoradas o minimizadas. Durante el día del accidente, el Titanic recibió 6 advertencias de otros barcos sobre la presencia de hielo en su ruta. Algunas de estas advertencias llegaron al capitán, pero no se tomaron medidas significativas como reducir la velocidad o cambiar drásticamente el rumbo. Otros mensajes nunca fueron entregados, ya que los operadores de radio estaban ocupados transmitiendo mensajes privados de pasajeros, lo cual era una prioridad comercial. Ese fallo en la comunicación muestra cómo incluso pequeños descuidos pueden tener consecuencias enormes. 3. Exceso de velocidad en zona peligrosa. A pesar de las advertencias, el Titanic navegaba aproximadamente a 22 nudos, una velocidad bastante alta para una zona con presencia de icebergs. Aunque no intentaba romper récords, se había presión implícita por demostrar la eficiencia del barco en su viaje inaugural. Reducir la velocidad habría dado más tiempo para reaccionar ante los obstáculos, pero mantenerla reflejaba la confianza en la tecnología y en la capacidad del barco. 4. Los vigías no tenían binoculares. Los vigías encargados de detectar peligros en el horizonte no contaban con binoculares la noche del accidente. Esto ocurrió debido a un error administrativo. El oficial que tenía la llave del compartimiento donde estaban guardados fue reemplazado antes del viaje y se la llevó consigo, sin darse de cuenta. Como resultado, los vigías dependían únicamente de su vista en una noche oscura y sin luna, lo que redujo significativamente su capacidad de detección. Cuando finalmente pudieron observar el iceberg, ya era demasiado tarde, y por ello se provocó la terrible colisión. 5. El diseño de los compartimientos tenía una falla crítica. El Titanic contaba con 16 compartimientos estancos diseñados para evitar que el barco se hundiera si uno o varios se inundaban. El problema es que estos compartimientos no estaban completamente sellados en la parte superior. Cuando el iceberg abrió varias secciones del casco, el agua comenzó a llenar los compartimientos y al alcanzar cierto nivel, desbordó hacia los siguientes, como una cascada. El barco estaba diseñado para flotar con hasta 4 compartimientos inundados, pero el daño afectó al menos a 6. Y esto lo que hizo fue que las medidas de seguridad que tenía el barco fueran ineficaces. 6. Materiales vulnerables al frío extremo. Investigaciones modernas han demostrado que el acero utilizado en el Titanic
se volvía más frágil al acercarse a temperaturas al punto de congelación. En lugar de doblarse en el impacto, el metal tendía a romperse, creando grietas más extensas. Además, los remaches utilizados en la construcción eran de menos calidad en algunas zonas, lo que también contribuyó a que el casco se diera con mayor facilidad. Este detalle técnico fue clave en la rapidez del hundimiento. Si estás descubriendo datos interesantes o que nunca habías escuchado sobre el Titanic, suscríbete. Aquí exploramos historia, misterios, curiosidades y todo esto te hará ver el mundo de una manera diferente. 7. Caos y mala gestión en la evacuación. A pesar de la escasez de botes, muchos de ellos se lanzaron al agua sin estar completamente llenos. Algunos salieron con menos de la mitad de su capacidad, debido a la falta de organización, el miedo y la desinformación. Muchos pasajeros no querían subir al bote porque creían que el barco no se hundiría, mientras que otros no lograban acceder a los botes por la confusión. Además, la prioridad de mujeres y niños primero no siempre se aplicó de forma uniforme, lo que generó desigualdades en la supervivencia. 8. La banda como símbolo de calma en el caos. Los músicos del Titanic continuaron tocando incluso cuando la situación era crítica. Su objetivo era mantener la calma y evitar el pánico entre los pasajeros, lo que pudo haber ayudado a que la evacuación fuera menos caótica de lo que pudo haber sido. No hay consenso sobre cuál fue la última canción que tocaron, pero su acto quedó registrado como uno de los más heroicos de la tragedia. Todos los integrantes de la banda murieron esa noche. 9. El barco cercano no respondió a tiempo. Poco se habla de que el SS California estaba relativamente cerca del Titanic cuando ocurrió el hundimiento. Sin embargo, su operador de radio había apagado el equipo para descansar, por lo que no recibió las señales de emergencia, y aunque la tripulación vio luces en la distancia, no interpretaron correctamente la situación. Este hecho sigue siendo uno de los más debatidos, ya que pudo haber significado la diferencia entre la vida y muerte de muchas personas. Y 10. La maniobra que pudo condenarlo. Cuando el iceberg fue detectado, el Titanic intentó girar para evitarlo. Algunos expertos creen que esta maniobra fue un error, ya que provocó que el iceberg rozara al costado del barco, abriendo múltiples brechas. Si el barco hubiera impactado de frente, el daño habría sido más localizado y posiblemente no habría provocado el hundimiento. Esta decisión, tomada en segundos, sigue siendo una de las más analizadas de la historia naval. Ahora dime tú, ¿crees que el Titanic se hundió por mala suerte o por errores humanos evitables? Déjalo en los comentarios, quiero saber qué opinas. El Titanic no solo fue un accidente, fue una combinación de factores como confianza excesiva, errores humanos y limitaciones tecnológicas de la época. Cada uno de estos secretos nos ayudan a entender que las tragedias no ocurren por una sola causa, sino que son una cadena de decisiones. Más de un siglo después, el Titanic sigue enseñándonos lecciones sobre responsabilidad, preparación y humildad frente a la naturaleza. Y quizás por eso su historia sigue tan viva hoy. Nos vemos en el próximo video.